Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estén viendo, porque este video lo vamos a subir a YouTube. Mi nombre es Mariano Stratelo, soy miembro del grupo GESAL y lo que nos toca hablar hoy es justamente sobre Indonesia y para ello trajimos a dos amigos de esta casa que están en Indonesia uno y otra estuvo en Indonesia, si mal no recuerdo. ¿Es verdad, Nadia? ¿Estuviste ahí? Sí, Perfecto. 10 días, Eh, pero poco. Perfecto. Quienes nos acompañan es, bueno, Nadia Radulovic, que es magíster en estudios asiáticos y es doctorando en estudios de relaciones internacionales, si mal no recuerdo, por la Universidad del Salvador. Y Mauro Nicolás Scabuzzo, espero haberlo pronunciado bien, que es Perfecto. magíster en innovación y gestión, si mal Y no recuerdo, gerencia. y gerencia, perdón, y que es jefe de asuntos académicos internacionales de la Universidad Tecnológica de Sumaba, que también espero haberlo pronunciado bien. Perfecto. Perfecto. Que queda en Zumbaba. Indonesia, así que a vos, Nadia, buenas noches, y a vos, Mauro, buenos días. Buenos días. Sí, por acá son las 7 de la mañana. Recién levantado. Y la gente no lo sabe, pero nosotros queríamos hacerlo una hora antes, lo cual lo iba a hacer a las 6 de la mañana, lo cual dolía inclusive tan solo decirlo. Con el En fin. amanecer. Perfecto. Vamos a arrancar el hilo. Esto va a ser una charla informal entre nosotros, así que si quieren comentar y hacerse preguntas entre ustedes, está todo perfecto. Eh, bueno, cabe de mi parte mencionar algo sobre Indonesia. Es el país, es el archipiélago más grande del mundo, es el país del sudeste asiático, esa región que nos gusta tanto a los del GESAL, y sin miedo a equivocarme, más importante del mundo en estos momentos. Pero una de las cualidades más importantes que tiene Indonesia, bueno, por lo menos a mi juicio, es que está mudando su capital. Igual lo que yo quiero arrancar, y se lo voy a preguntar a Mauro, es por el nombre de la capital, esta nueva que va a surgir, que es Nusantara. Para aquel que haya estudiado un poco, leído un poco los papers, sobre todo estos escritos por los anglosajones, Nusantara se menciona muchas veces por distintas razones, Islam Nusantara, Institución Nusantara, pero esta gente tiene la mala costumbre de traducirlo solamente como archipiélago, y yo me resisto a creer que esa palabra solamente significa archipiélago, o no le vamos a poner archipiélago a una capital. Yo te pregunto, Mauro, y Nadia también podrá comentarnos, ¿qué significa o cómo podríamos traducir Nusantara? Sí, Mariano, tenés razón. Cuando nosotros lo googleamos, no sé, ponemos en Google, usamos Google Translator, ponemos Nusantara, lo primero que va a aparecer es archipiélago. Pero es un término que es muy interesante y que tuvo distintas connotaciones a lo largo de la historia. El término Nusantara, cuando aparece, aparece en el siglo XIV, en la época dorada del imperio Maya-Pajit. Y es un término que hubo un primer ministro como muy, muy importante, Gayamada. Si nosotros nos ponemos a pensar en la universidad más importante de Indonesia, tomó ese nombre, ¿no? La Universidad de Gajah, y fue el que concibió o al cual se le atribuye ese término. Y a lo largo de la historia, ese término fue teniendo distintas connotaciones. Se usó el término Nusantara como un instrumento político, cultural, religioso, incluso hasta comercial. Y la etimología de la palabra primero no es Bajás Indonesia, sino que el origen es el antiguo javanés, y se lo utilizó como para hacer una... em, la traducción literal vendría a ser como entre las islas o las otras islas, y después se lo utilizó como archipiélago para hacer mención en un principio a todo el territorio conquistado por este imperio, por el imperio Maya-Pajit. Y después, por ejemplo, cuando pensamos en los movimientos nacionalistas, había en la época de Sukarno también se mencionaba o se hacía referencia a Nusantara. Cuando Indonesia tenía que encontrar un nombre para la independización y para autodenominarse, y ese fue, dentro del debate, fue, bueno, ¿cuál usamos? Bueno, Nusantara era uno que se usaba
referirse también al archipiélago de Indonesia. Después, por distintas razones, quedó en desuso, se optó por elegir el nombre Indonesia, que proviene del griego, ¿no? Y después, a lo largo, cuando pensamos en la historia, no sé, en los 80, se lo empezó a tomar como la cultura popular, música, empezó a resurgir esta palabra. Yo el otro día estaba viendo un paper y había un gráfico como en los 80, en los 90, en Nusantara se empieza a hacer, todo el mundo lo empieza a mencionar por distintas razones, incluso un montón de compañías empiezan a adoptar ese nombre como Nusantara para distintas compañías comerciales y lo empezaron a hacer propio. El archipiélago, cuando hablamos de archipiélago, es un término que no es exclusivamente de Indonesia, sino es un término que se comparte en toda la región del sudeste asiático. Indonesia lo quiere hacer, lo hace propio, lo está haciendo como, y cuando al elegir ahora, también, como vos mencionabas, es un término que se usó religiosamente, donde se le puso una connotación religiosa, fue recientemente en el 2010, 2015, si mal no me equivoco, por una de las organizaciones islámicas, donde se empezó a hablar del Islam de Nusantara. Y como vos mencionabas, la capital, el nombre que se eligió Nusantara. Entonces es un nombre que se va reinventando constantemente a lo largo de la historia, y que se va usando como que va teniendo distintas connotaciones, pero no deja de expresar el ideal javanés, porque no estamos hablando de Bajasa de Indonesia, no estamos hablando cuando hablamos del archipiélago de Nusantara, se excluye Papúa Nueva Guinea, se excluyen algunas islas de Ambon, entonces estamos hablando de un concepto que está centralizado en Java. Y al elegir el nombre Nusantara como el de la nueva capital, cabe preguntarse, primero, si no es si podrías leerse como una reducción del término, y el excluir Malasia, al excluir Singapur del concepto o de la idea de archipiélago, y hacerlo exclusivamente de Indonesia, y también no habría que pensar si no es ¿cómo lo puedo decir? Una exportación de los valores javaneses al resto de Indonesia, porque va a ser la capital y todo lo que eso implica, y llevar la capital, mudarla a Kalimantan, y ponerle un nombre que es tan relacionado con la cultura javanesa, y no tan eh, representativo o inclusivo con la gran diversidad que tiene este país. No sé si me fui un poco por las ramas o tiene Nadia, si... No, pues perfecto. Es más, te iba a preguntar sobre si había pica entre Java y el resto de Indonesia, pero Nadia comentaba lo que quería. Bueno, yo la verdad que también había preparado un poco muy alineado con lo que está diciendo Mauro. Y justamente eso, pensemos cómo es que van a usar un nombre el antiguo javanés para una isla que tiene otra cultura también. Y esto yo creo que, siguiendo lo que dice el Mauro, tiene que ver con esta idea de el Bhinneka Tunggal Ika, ¿no? O sea, de la diversidad en unidad. Continuar con ese moto nacional y traspolar esta cultura javanesa a lo que va a ser, bueno, en este caso Kalimantan, lo que va a ser Kalimantan Timur, Kalimantan Oriental. Pero bueno, esto de sí, a lo largo de la historia, la cultura javanesa, bueno, los reinos y los imperios que surgieron a lo largo de la historia tuvieron su base predominantemente en Java y también en Sumatra. Por eso tampoco es de extrañar que incluso en lo que hace a la economía de Indonesia, que vamos a ver tal vez más adelante, justamente Java es el epicentro, y esto también tiene que ver, por un lado, por esta predominante cultura, pero también porque con la llegada de los holandeses se estableció Yakarta o Batavia en aquel momento como la capital administrativa, ¿no? Entonces,
el desarrollo económico y sobre todo la conectividad siempre pasó por Java y Sumatra. Si vemos porcentajes de lo que representa económicamente, sí, claramente tanto Java es la que representa el mayor porcentaje de PBI, luego Sumatra y creo que el 8% recién Kalimantan, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos dice por qué interés desde lo político mover la capital. Bueno, también tiene que ver con el desarrollo de otras islas dentro del archipiélago y también, bueno, ahora vamos a hablar del por qué se decidió cambiar la capital, ¿no? Es verdad, es verdad. Las razones son bastante sorprendentes. Inclusive, es más, te tengo una regla en la mano porque es sorprendente la situación de la actual capital, Yakarta. Contanos sobre eso. Bueno, no sé si quieren, puedo poner brevemente la presentación. Esperen que... Bueno, justamente el hundimiento es la razón principal para el cambio de Yakarta. Bueno, que prácticamente el 25% del territorio podría quedar sumergido para el 2050, es un número alarmante. Pero también yo quiero que quede claro que no es que Jokowi, como más conocido, se conoce internacionalmente, es el que ha tomado esta idea, sino que ya hubo antecedentes de cambios de la capital. Incluso primero fue en el 57 con Sukarno y después también en el 2013 con Yudhoyono. Entonces siempre fue elegida Kalimantan como la posible nueva capital. Solo que recién ahora estamos ya, digamos, en el hecho, ¿no? Más allá de esta ley que se aprobó recientemente, que determina que, bueno, se inauguraría en el 2024 la nueva capital. Y esto, desde mi perspectiva, tal vez desde la cuestión política, solamente Mauro puede aportar más desde la cuestión social y cultural. Yo creo que tiene que ver con, bueno, por un lado, cumplir con ciertas promesas electorales que se hicieron, no solo en el 2019, en abril, para lo que fueron las elecciones generales de abril del 2019, sino también ya desde el 2014, ¿no? Todo lo que fue la planificación económica de Jokowi con el Partido Democrático. Entonces, bueno, yo creo que esta fecha de 2024, bueno, está ligada justamente a una cuestión política. Bueno, ¿quién va a ser el próximo líder de Indonesia, por un lado? Pero también tiene un alto costo político, ¿no? Y esto supongo que también puede opinar Mauro en lo que hace a las críticas o los comentarios referentes al cambio de la capital. Entonces, tal vez el preguntarse el por qué ahora, bueno, un hecho fáctico es el hundimiento, pero también hay una serie de causalidades desde por cómo es que se está inundando. Bueno, los desastres naturales ocurren constantemente, bueno, pero además la extracción constante de agua subterránea, y eso que hace que cada vez se hunda más. Eso ya unos grandes costos, no solo de vida, sino también costos para el Estado, más lo que hace la contaminación, después tenemos lo que hace a problemas de cuestión de tráfico, también es una de las principales razones por las cuales se decide cambiar, a pesar de que han habido políticas, incluso, bueno, en 2019 se concretó la apertura del metro en Indonesia, algo que se venía esperando hace mucho tiempo. Bueno, recién está la primera fase. Indonesia, para entender cómo es que llegamos acá, necesita muchísima conectividad. Es un archipiélago muy extenso y en que en términos de infraestructura y conectividad y transporte está muy retrasado. Entonces la inversión es fundamental. Justamente por un lado para evitar lo que hace el tráfico, pero también justamente para poder llevar adelante estas políticas de Jokowi. No sé si Mauro querés comentar algo al respecto. No, ahí estaba viendo, leyendo la presentación, que uno de los indicadores que a veces que uno puede tomar acá también a veces es la cantidad
de shopping malls que tiene una ciudad. Y como para ver el desarrollo de tal o cual provincia, por ejemplo, acá en Sumbawa, cero, ninguno. Y cuando miramos la cantidad, ahora no me acuerdo exacto el nombre, el número, pero era en una ciudad que tiene como, no sé, alrededor de 12 millones de habitantes, que tiene y tenía 170 shopping malls. Y el shopping mall representa, shopping mall, representa como cierto estatus social. Y está esta idea a lo largo de toda Indonesia de como no sé, como aparece en Estados Unidos, y conquistar Nueva York, conquistar Los Ángeles. Bueno, acá para la gente de Indonesia es ir y conquistar el sueño de Yakarta. Ir y a vivir y a conquistar es como algo que la mayoría desea ir a la ciudad, a conquistar, a perseguir esos sueños que brinda la gran ciudad, y al poder acceder a, no sé, entrar a esos shopping malls, y en la realidad es cuando llegan muchos persiguiendo ese sueño, terminan viviendo en la periferia de Yakarta, en Yakarta Utara, en distintas zonas en donde no les alcanza para mantener el costo de vida, en lugares a donde están completamente contaminados, el acceso al agua aparte de que se está hundiendo, hay una densidad y un hacinamiento de la población en donde no alcanzan, no alcanza nada. Y ese sueño de conquistar Yakarta muchas veces no se concreta. El sueldo mínimo, no sé si está acá en la presentación, creo que un sueldo básico para Yakarta está alrededor de los 4 millones. Sé que suena muy grande los números en rupias, pero no es tan grande cuando hacemos la conversión. Son como 4 millones de rupias el sueldo básico. Y en otras islas, por ejemplo, si nos vamos para Bali, si nos vamos para Nusa Tenggara Barat, son alrededor de los 2 millones. El costo de vida de la ciudad es altísimo, es altísimo. Y conseguir un departamento, conseguir una casa, uno necesita tener cierto nivel social para poder acceder y para poder eh, no vivir sufriendo en la ciudad. Pero sí, la ciudad no da más, está súper poblada. Por Perdón, Nadia. eso, Sí. por eso Sí, habría una especie de, como de pleito o tensión como acá hay entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, el interior del país, me imagino yo. Ujú. Y puede inclusive haber un sentimiento anti-javanés. sí. Bueno, eso Sí. también proviene, perdón, no sé Mauro si quería decir, pero esto también proviene de la época colonial, o sea, el sentimiento también, justamente por cómo digamos, gobernaban durante ese periodo los holandeses y cómo era la estructura y la jerarquización social, ¿no? El solo focalizarse en lo que es Batavia y los principales puertos, y el resto estaba básicamente completamente aislado. Eh, Eso creo que es una de las respuestas. A razón de 1 metro por año se estaba hundiendo, me parece exagerado eso. O sea, yo agarro 1 metro, lo veo Más, pero yo más encima. leí entre 4 y 8, pero depende en qué parte de Yakarta. O sea, depende de la parte norte, especialmente, es lo que más se está hundiendo. Corregime, Mauro, si me equivoco, pero sí, depende de la zona. El problema es que, como tampoco el terreno es llano en sí, es muy difícil drenar el agua por la conformación, digamos, del terreno también. Y además que es costosísimo, ¿no? O sea, es realmente muy costoso. Yo, tal vez para agregar desde la cuestión política y para entender también un poco esto que veníamos diciendo, ¿no? Bueno, el sueño de Indonesia, bueno, también se ve manifestado en lo que es la figura de Jokowi y cómo fue su llegada al poder, ¿no?
figura que básicamente cumple con el sueño del héroe populista, podríamos decir, desde sus orígenes bien humildes, el chico del pueblo, ¿no? Y que sus políticas están en busca, o tienen una cuestión social. Por lo tanto, en las elecciones últimas, por un lado, siguió ese papel y ese rol del que está cerca del pueblo, pero también frente a su gran rival, esta polarización de la que Mariana estaba comentando, bueno, también tiene que ver con estas dos grandes figuras, ¿no? Por un lado tenemos a Djokovic y por otro a Probowo. Entonces, esto es la antítesis completa, ¿no? Y yo creo que en este discurso de Djokovic electoral, bueno, por un lado es recordar todos los progresos, todo el crecimiento económico durante su periodo, pero también afirmarse como el líder del pueblo. Y además, buen musulmán, porque eso también, frente a estos movimientos radicales cada vez más en boga y que incluso están muy cercanos a su antítesis, de alguna manera, su archienemigo. Entonces yo creo que este proyecto, este megaproyecto, por un lado lo consolida y consolida su partido, o todo lo contrario, ¿no? O sea, porque hay mucho lo que se espera y es muy ambicioso para al 2024 llevar adelante este mega objetivo y que se requiere de una economía muy fuerte, de inversión extranjera directa, de muchísimos factores que deben darse para que en el 2024 se construya esta nueva Smart City o Nusantara. No Sí. sé si perdón, que me quedé pensando ahí en lo del hundimiento de Yakarta. No sé si vieron el proyecto, este megaproyecto que quieren hacer para... ¿puedo compartirla? Les Sí, muestro una pero foto. Sí, ahora... Muestro una sí. foto que surgió mientras... No sé si vieron, este es un render, creo, no se llevó adelante todavía, pero es en Yakarta y bueno, que es para prevenir un poco el hundimiento, para hacer como esta especie de islas artificiales y una de las zonas como más ricas de Yakarta y que tiene la forma de Garuda. Y bueno, y todas las críticas también que surgen con estos proyectos que son costosísimos y por qué la gente pagando los impuestos en, no sé, en Ambon, en Sulawesi, tienen que costear estos semejantes proyectos, ¿no? ¿Cuál es que donde no ven ningún beneficio directo? Y bueno, y también el simbolismo que le ponen, ¿no? A todas estas obras de infraestructura es súper interesante. Una cosa, mencionaste Garuda. Explícanos qué es Garuda y qué significa Ah, Garuda. Garuda, obviamente que lo incorporaron del hinduismo, de la India. Garuda es el vehículo de Vishnu, y se utilizó que se utiliza acá en Indonesia como un emblema nacional. No sé si a ver, puedo mostrar una foto sobre el emblema nacional. Voy a buscarla, perdón, en Google. Adelante, adelante. Ah, un segundito. Aparte mencionaban que cuando agitaba las alas generaba una tempestad, por lo tanto creo que algo está relacionado con el tema de las tormentas también. Sí, Garuda es el vehículo de Vishnu, y Vishnu también es el protector, el ordenador del cosmos. Entonces se lo asocia con la grandeza. Un segundito, acá tengo... Perdón, Nadia, no sé si querés aportar algo mientras busco la foto. tal vez de comentario, justamente Indonesia es estas ciudades resilientes, justamente en esto de que está constantemente afectada por desastres naturales, entonces es muy lógico que mucho de su, digamos, presupuesto del Estado se destine, por un lado, a reconstrucción, pero además también a lo que hace a construcción de infraestructura, invertir en todo lo que hace a logística, justamente para
mejorar, digamos, la vida de estas ciudades. No sé si querés Ahí la continuar, encontré, ¿no? ahí encontré a Garuda, que tengo el emblema de Indonesia. Que el emblema, bueno, de Garuda como el vehículo del villano, que se lo toma como sí, como el emblema, donde se lo relaciona esto también con la Panchasila, que la Panchasila son la filosofía del Estado de Indonesia, donde hay 5 principios que van a regir, que van a marcar a la nación. Y estos 5 principios van a estar representados en este emblema. Primero, Garuda se lo representa en este caso como como la nación-estado, y que el escudo va a servir como para proteger a la nación. Y en ese escudo vamos a ver estos 5 elementos que van a marcar la filosofía del Estado, protegiendo a Indonesia. El primero, la religiosidad, la estrella con estas 5 puntas, en donde van a marcar las 5 religiones. Hay 6 religiones oficiales, pero cuando se diseñó este emblema, no estaba reconocido el confucianismo como una religión oficial, entonces se eligió para representar la religiosidad del país esta estrella. Después, obviamente, hay otros elementos, como un árbol en donde expresa la unidad en la diversidad, la cadena hecha por círculos y por cuadrados, en donde va a representar esta sociedad justa, y en donde los círculos y los cuadrados van a representar a los hombres y las mujeres unidas en una sociedad justa. El arroz, la importancia del arroz con la justicia social y el algodón. Pero también en Garuda, cuando uno lo ve, la evolución de este símbolo a lo largo también de la historia, al principio de Garuda era más al estilo hinduista, y no fue tan... y a partir de bueno, la influencia del Islam dijeron, bueno, no puede ser entre una persona y un animal, o no tenemos que hacerlo más parecido a un águila. Entonces, ahora el símbolo vendría a estar, el emblema, va a estar más o menos representado así, que es un símbolo que lo vemos en todos lados. Es un símbolo, uno va a una escuela y aparece este símbolo, cuando te sellan el pasaporte para entrar, te ponen una estampa con este símbolo. Uno va a cualquier edificio público y va a encontrar este símbolo de Garuda. Y Garuda es muy, muy representativo para toda la sociedad. Eh, sí. No solamente para los hinduistas, sino para toda Indonesia. Que también va a hacer un poco de referencia a este eh, periodo de Majapahit y el periodo de esplendor y la época dorada de Indonesia, en donde el hinduismo era una fuerza o una religión, la religión predominante. Sí, de hecho, la primera vez que leí la palabra Nusantara fue cuando estaba leyendo sobre la política del mar de Jokowi en la elección de 2014, que prácticamente como promesa de campaña, como las que había mencionado Nadia, estaba el recuperar la cultura marítima y convertir a Indonesia en una potencia marítima, y entendiéndose como una potencia dentro del Indo-Pacífico, y entendiéndose como más que relevante, como el fulcro marítimo de los países del Indo-Pacífico. Eso sí, ¿hay una cultura marítima realmente en Indonesia? Porque esa era una de las preguntas que se hacían los especialistas, diciendo, bueno, sí, ¿qué vamos a entender por cultura marítima y todo eso? Pero Bueno, ¿la hay? sí, Nadie habla. históricamente, bueno, el reino Srivijaya era muy famoso en la antigüedad porque eran grandes constructores de barcos, o sea, barcos comerciales incluso, que comerciaban con lo que era la dinastía Chola en la India, también con China y otras islas del archipiélago, pero también lo que hace la península de Malaca. Srivijaya era importantísimo en términos de, sí, eran grandes marineros y además eran centros completamente cosmopolitas también, justamente por eso, porque
llegaban comerciantes de la India, de China, más tarde también de lo que va a ser la región de Medio Oriente, pero un poco más tarde. Entonces, hay una cultura, por lo menos una huella muy importante en lo que hace a la historia del comercio, incluso en relieves, en lo que hace a la isla de Sumatra especialmente, puedes encontrar justamente relieves de lo que era la vida marítima, de la gente construyendo barcos, navegando. O sea, tenemos digamos, esa impronta antigua. En lo que vos estás diciendo me parece muy interesante, y bueno, y tal vez lo podríamos vincular también con la ASEAN, en lo que va a ser la construcción justamente de el outlook del Indo-Pacífico, ¿no? O sea, como que Indonesia va a ser el gran impulsador de esa política dentro de la ASEAN. Pero bueno, eso podremos más adelante retomarlo. Antes de que vayamos a ese tema, que quería hacer un comentario también, te paso la pelota a vos, Mauro. Hay hoy en día, sobre todo, ya nos contó nadie en el pasado, pero hoy en día, ¿hay una cultura marítima en Indonesia? Algo nos habías Creo- comentado en una charla que habíamos tenido anteriormente. Sí, hay una cultura marítima. Ahora estaba pensando en, primero, hay una cultura marítima por el hecho de estar rodeado de mar para moverse de una isla a la otra. Hay una conexión, uno se mueve, no todos pueden moverse en avión, y no todas las islas tienen están conectadas con grandes aeropuertos. El barco es el primer, el medio de transporte por excelencia. Y después estaba pensando, por ejemplo, que hay algunas islas en donde todavía están muy, preservan, tienen muy arraigado su identidad cultural por ejemplo, acá en Sumbawa, está Pulau Bungin, la isla, que es una isla, que es considerada como la isla eh, ¿cómo se dice? Crowded. Me mezclan las palabras en inglés y en bajas Indonesia y en español. Como que tiene la mayor población por metro cuadrado, ¿no? Entonces, y viven en el mar, y tienen toda esta cultura de que comen lo que el mar les provee, porque no pueden dedicarse a la agricultura. No hay plantaciones de nada, no tienen espacio porque está una casa al lado de la otra. Entonces van a vivir de lo que el mar les provee y van a tener un montón de rituales, un montón sí, un montón de ceremonias que están exclusivamente relacionadas con el mar. Cuando un bebé nace a los 7 meses, las madres de la comunidad realizan un ritual en donde se balancean sobre un columpio representando las olas del mar y haciendo como para que los hombres de esa isla no tengan miedo, no le tengan miedo al mar. Hay otras islas, por ejemplo, bueno, dentro de esa isla, cuando uno se tiene que casar o cuando uno se quiere casar, uno de los rituales que primero tiene que hacer antes de contraer matrimonio es ir al mar, agarrar corales y tratar de construir un pedazo de tierra en donde, porque ya no hay más tierra, es solamente mar, y en donde en ese especie de extensión de la isla hecha por piedras y corales, ahí va a poder construir su casa. Si no puede hacer eso, no puede contraer matrimonio. Si nos vamos para el este, para La Lamera, hay una comunidad donde es tan seco la temporada de sequía, es tan seca que no pueden, y la conectividad es tan mala, donde están más o menos relativamente aislados, viven exclusivamente de lo que les da el mar, y son como una especie de Aquaman, desarrollaron unas habilidades extraordinarias. Son conocidos y famosos por cazar y comer ballenas. Y cuando uno piensa no sé, en la caza de ballenas, automáticamente uno piensa grandes barcos con redes, y no.
una canoa con, con un cuchillo y el trabajo en equipo, en grupo, con habilidades extraordinarias para nadar, para sumergirse metros y metros abajo del agua, y van a alimentarse de ballenas, delfines, cualquier animal grande que puedan cazar y que lo puedan compartir en comunidad. Entonces va a haber un montón de distintas culturas, y van a haber un montón sí, de distintas culturas que van a estar exclusivamente relacionadas con el mar como, como medio de supervivencia, y con el mar como parte de la identidad. Cuando uno piensa medio desde una mirada más ecologista, no está bueno ir a cazar ballenas, pero cuando uno lo piensa desde, bueno, uno no tiene alternativa, o me adapto al contexto, o me adapto, o me tengo que mudar, tengo que abandonar mi cultura, mi familia para tratar de, sí, o me adapto y la hacen propia. Entonces yo creo que sí, que hay una cultura marítima, no una, hay muchas y diversas, y la agricultura, no la agricultura, ¿cómo se dice? La industria marítima también tiene un peso importantísimo. En una isla agraria como lo que es Sumbawa, el 38% de la economía se mueve en torno a lo que produce la tierra y a lo que produce el mar. Es un 40% de la economía está exclusivamente relacionada con el mar, relacionado con los arrozales y la producción de maíz, y la gente, sí, es el medio de supervivencia, es el medio de alimentación, es el medio de generar ingresos. Entonces, y a veces nos vamos a encontrar con un montón de casos que viven pescando, viven arriba de los barcos y no sé cómo no saben nadar. Eso es siempre ¿por qué? No entiendo. No lo sé. Pero, sí, pero definitivamente hay una cultura, muchas culturas marítimas y relacionadas con el mar. Pasaría ahora yo hablando sobre cuestiones navales que me encantan, pero el tiempo es tirano y hay muchos temas. Había mencionado, Nadia, la ASEAN, y me ha pasado la otra vez estar escuchando un podcast de unos analistas españoles hablando del Indo-Pacífico, centrándose en China y la India. Y bueno, en algún momento tienen que hablar de eso que está en el medio, entre China y la India en el mar, y tienden a englobarlo y reducirlo todo en la ASEAN, como si fuesen un bloque, y ni la Unión Europea actúa como bloque siempre. Entonces, yo te pregunto a vos, Nadia, ¿en qué medida la ASEAN actúa como bloque? ¿Cuál es el peso de Indonesia? Y encima, ¿cuál es el peso de Indonesia como potencia mundial a futuro? Bueno, son muchas preguntas. Yo creo que, bueno, como vos bien decís, en Indo-Pacífico hay varias interpretaciones y percepciones de lo que es el Indo-Pacífico. O sea, ahora no solo tenemos bueno, por ejemplo, la política del Act East India, tenemos una visión de Japón, tenemos una visión de Australia, de Francia, de Estados Unidos, diferentes percepciones. Tenemos una de ASEAN, en la cual se concibe el Indo-Pacífico bajo la centralidad de la ASEAN. Y esto también, bueno, actúa en lo que hacen los principios de la ASEAN, pero teniendo en cuenta como eje todos los foros o todos los, digamos, los organismos que se desprenden justamente de la ASEAN en lo que hace digamos, al Indo-Pacífico. En el caso de Indonesia, yo creo que el peso es muy importante. Esto tiene que ver no solo por las cuestiones geográficas y demográficas, sino también su peso económico. Digamos, es la economía más importante de ASEAN. Sin embargo, hay una gran diversidad, hay diferentes digamos, realidades dentro de la ASEAN, económicas y políticas
culturales. Por lo tanto, yo no te puedo decir, Indonesia es el principal o el líder. Sí vemos que Indonesia ocupa un rol predominante en varios temas de agenda, en el cual tienen que ver con sus intereses nacionales propios. Bueno, el Indo-Pacífico es uno, por ejemplo. Pero también podríamos hablar de otros temas. En el caso, por ejemplo, de crimen organizado, podríamos pensar que hay otros países que empujan más a la cuestión de la crisis en Myanmar. También vemos que en ciertas cuestiones no es que hay un solo país, sino que hay otros o varios países que hacen una mayor anunciación o percepción sobre ese tema. Incluso ahora, por ejemplo, con la guerra en Ucrania y Rusia. Bueno, Singapur es el que más voz ha dado, despegándose, digamos, de la ASEAN en general. Entonces yo creo que tiene que ver con diferentes temas que repercuten, o que están ligados a los intereses nacionales propios de cada uno de estos países que componen la ASEAN. En general, sí, el funcionamiento de la ASEAN es por consenso. Entonces, muchas veces también tarda mucho en poder ponerse de acuerdo frente a una política o a determinados objetivos. Y es cierto que, bueno, hay algunos países que tienen la capacidad de influir más sobre otros, porque, bueno, tienen una capacidad relativa mucho mayor que otros. Y otros que están más condicionados, por ejemplo, factores externos que también hacen a la relación entre sí de la ASEAN. En cuanto a la última pregunta, no sé si vos te referís en términos armamentísticos de Indonesia o en general como una potencia. En general como una potencia económica. Es más, cuando preguntaba por lo de ASEAN, no me especifiqué bien hasta qué punto las capacidades que tiene Indonesia de tratar con otros países se ven influenciados por el bloque de la ASEAN, como por ejemplo estaría influenciado algún país de la Unión Europea, que no pueda cerrar tratos con otros países. Bueno, es muy buena tu pregunta. Y esto es un poco lo que también pasa con el G20, que bueno, ahora podemos hablar. Justamente esas diferentes realidades que existen en la ASEAN a veces tienden a limitar o facilitar cuestiones. En cuanto a lo que hace a la potencia en sí de Indonesia, yo creo que sí, tiene un gran potencial. Cosa que hacer futurología es muy arriesgado, ¿no? En el caso de Indonesia, todo indica, podemos ver si querés una proyección económica que tengo para mostrarles. Y ahí podemos ver un poco, especular cuáles las posibilidades de Indonesia. El tema es de que ahora estamos viendo un crecimiento económico de lo que va el 2001 ahora, de un 5%. Pero eso tenemos que entenderlo como un rebote, un efecto rebote, frente a ese crecimiento negativo producto de la pandemia. Entonces, sí, si vemos este cuadro de lo que hace, es un cuadro muy básico de crecimiento del porcentaje de PBI, nos indica que sí, Indonesia está creciendo, pero también, esto es lo que veníamos hablando antes, no es el mismo el desarrollo económico que tiene Java, que Kalimantan, Sumatra o otras islas menores. Entonces a eso va lo que hace la distribución de la riqueza, ¿no? Bueno, hay países dentro de la ASEAN que la distribución es mucho mayor. Bueno, también tenemos que considerar el tamaño de estos territorios y la demografía que poseen. Pero en líneas generales, tiene mucho potencial. El tema es que es muy difícil saber o cómo va a ser su proyección teniendo en cuenta esta bisagra que fue la pandemia. Lo que tarda en la recuperación económica, esto lo vamos a ver en un tiempo futuro. Tenemos que pensar que incluso para poder lograr el cambio de capital, se necesita seguir con estos niveles de crecimiento económico, pero además un gran ingreso de divisas, de exportaciones ya sea, de activar el comercio internacional, y esto es otro punto. Todavía dentro del G20, Indonesia, en lo que hace el comercio internacional es bastante bajo en relación a otros países del G20, incluso regionalmente. Entonces,
eso también es, digamos, de alguna manera una desventaja para lo que hace el crecimiento económico. Y otro de los grandes problemas que enfrenta Indonesia es el tema de los recursos energéticos. O sea, para que un país crezca necesita de energía, ¿no? O sea, no solo física, humana, sino de energía. Y esto es lo que realmente carece. Ahora podemos hablar un poquito más. En este mapa ustedes pueden ver lo que hace las zonas económicas especiales. Algo que, sobre todo justamente desde el 2014, se empezaron a crear cada vez más polígonos industriales. Vemos un desarrollo, pero si ustedes ven el mapa, está más bien concentrado justamente en Java, en Sumatra. Entonces, para que haya un crecimiento igual, que tengamos esa capacidad o esos objetivos económicos nacionales, falta todavía muchísimo por recorrer. Entonces, tenemos que ver cómo se van a aplicar y si realmente se van a aplicar las políticas de Estado que están planteadas. Teniendo en cuenta que también hay muchos de esas zonas económicas todavía no están en estadios primarios, falta inversión, hay un montón de denuncias de corrupción. Bueno, esta serie de cuestiones, esta debilidad también financiera, cómo son las políticas comerciales y aduaneras de Indonesia, también afectan a lo que hace el comercio internacional y que en medida también repercuten, en gran medida, perdón, repercuten en su economía. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es más, me hiciste acordar en una cosa que es que una de las razones por las cuales decían que no podían llegar inversiones extranjeras a Indonesia era justamente la corrupción estructural que tenían y la inmensa burocracia. Y creo que fue a finales del 2020, y creo que Mauro capaz que nos puede llegar a contar algo, hubo con este plan de querer recuperar la economía post-COVID, una serie de leyes de reforma laboral que creo que se conocieron como las leyes ómnibus, que generaron una oleada de protestas en Yakarta muy fuerte. No sé si llegaste a saber algo por el estilo o escuchaste algo. Sí, sí. Cuando estuvieron estas reformas laborales, esta flexibilización laboral, no fue tomado bien por la gente, y hubo protestas en Yakarta, donde hubo un montón de manifestantes heridos y fue un momento tenso, de tensión. Con estas reformas. Lo que sí el gobierno, cómo manejó no solamente estas leyes, estas reformas laborales que quiso hacer, sino también la ayuda económica, por ejemplo, que brindaba durante la pandemia a las familias, a la población en general, fue desorganizada y es insuficiente. Cuando uno ve la ayuda que recibía una familia completamente insuficiente. Eh, y con respecto obviamente no es mi expertise la parte económica, pero ahí estaba pensando y un poco con la realidad, los valores y lo que contaba Nadia, y un poco con la realidad, ¿no?, de lo que pasa, por ejemplo, en la zona donde estoy yo. Y cuando uno habla con gente del gobierno o cuando uno ve los indicadores que el gobierno de Nusa Tenggara Barat muestra, son una cosa, pero la realidad contradicen los números. Por ejemplo, en la isla donde estoy yo, la presentan como, bueno, tenemos 2 aeropuertos, genial, los aeropuertos están. ¿Con qué frecuencia llegan los aviones? Esa es otra pregunta completamente distinta. Hay un avión diario. Los 2 aeropuertos existen, pero después, en términos de conectividad y accesibilidad a Internet, sí, en los 2 grandes centros urbanos tal vez hay una conectividad a Internet, pero ¿qué pasa en las afueras de los centros urbanos? ¿Qué pasa en el campung, en la aldea chiquitita? Hay lugares en donde no solamente la conectividad y el acceso a Internet,
que es fundamental en nuestros tiempos para desarrollar cualquier tipo de actividad económica, negocios, pero ¿qué pasa en algunos lugares en donde ni siquiera tienen acceso a la electricidad? La electricidad está reducida a, por ejemplo, 6 horas o 12 horas, van haciendo diferentes cortes en donde uno puede acceder. Y eso afecta, obviamente, no solamente la economía, afecta el desempeño y el desarrollo educativo. Cuando uno, porque tuve la oportunidad de conversar con gente que estaban buscando inversiones para desarrollar en Nusa Tenggara Barat, con este gran evento que hubo hace poquito, el Mandalika. Ahí lo veía que estaba marcado en el mapa, como uno de los evento internacional de traer, yo no sé nada, de MotoGP, no sé, motocross, no sé, con como un mundial de motos, donde traen, generan un montón de infraestructura, generan nuevas calles, pero está todo limitado a una zona específica. Y el hombre de a pie, el hombre común, el que vive en las afueras, no tiene acceso a esos beneficios. Inclusive cuando estaba mirando ahí como el gráfico que mostraba Nadia, cómo impactó la economía, cómo fue para abajo el crecimiento a nivel macroeconómico durante la pandemia, al hombre de a pie, al que trabaja en el arrozal, no lo afectó. Obviamente sí, si nos pensamos no sé, Bali, por ejemplo, una economía donde se mueve un 70%, está centralizada en relación al turismo. Obviamente Bali fue una de las economías una de las islas más afectadas, porque durante 2 años no entró ni salió nadie, entonces se vio exclusivamente perjudicada. Pero cuando nos vamos de Yakarta, cuando pensamos en la periferia o en zonas más remotas, los niveles de inflación son muy, muy bajos. Si comparamos la devaluación que surgió, está casi a los mismos niveles previos a la pandemia. Hubo una semana de incertidumbre y nada más. Uno, como argentino, yo pensaba, uy, ahora la rupia se va a disparar y nos vamos, me quedé pobre otra vez. Pero no, la economía se muestra estable, y al hombre, a la gente en las aldeas, yo creo que obviamente que se sintió, pero no le modificó sustancialmente como en los grandes centros urbanos. Ahí veo que estás mostrando lo de la energía, y claramente para poder desarrollar otras áreas hay que llevarles energía Exacto. constante y barata, Ese es no el gran necesariamente tema, ¿no? sustentable. Ese es el gran tema. Bueno, y ese es uno de los problemas también del G20, porque como hay países dentro del G20 que están cada vez haciendo más presión, que incluso no solo Indonesia, la ASEAN en general, para que adopten energía sustentable. El tema es que, en el caso de Indonesia en particular, todavía es un país pobre en sí, si comparamos con otros países, justamente en lo que hace al ingreso per cápita. Acá estamos comparando países que tienen un mayor alto nivel adquisitivo en comparación. No es lo mismo para una persona que vive, por ejemplo, en Kalimantan o en Sumbawa, como está viendo Mauro, que se compró un auto eléctrico, que alguien que vive, no sé, en un país que tiene mayores ingresos. Esos costos son muy altos, entonces es más redituable para esta persona viajar en su moto,
todos los días, que es parte de la mentalidad de cómo se mueve la gente en Indonesia. Por eso incluso cuando se construyó, cuando se dio apertura al metro, pero hay relativo poco uso del mismo, pues esto tiene que haber también un cambio de mentalidad, de entender también el porqué, ¿no? O sea, más allá de la conectividad y demás, bueno, el ahorro en dejar de depender tanto de combustibles de origen fósil, independientemente de la contaminación que genera, bueno, mejorar el tráfico y demás. Bueno, y esto es uno de los grandes desafíos que tiene Indonesia, ir a energías sustentables. Perdón, acá no, un comentario chiquito. Acá no existe, por ejemplo, el transporte público. ¿No? Claro. Ir a la parada del colectivo a esperar un colectivo. No existe, no hay transporte público. Te moves, o tenés tu moto o le pedís a un vecino que te lleve. No hay. Perdón, Daya. No, tal cual es lo que quiero llegar a entender, o sea, explicar. Eso, de alguna manera, que Indonesia lleva adelante esta agenda de energía sustentable, de alguna manera lo hace vulnerable. Justamente por eso, por su posición en sí, que no cumple con los requisitos y hasta que lo haga, va a faltar mucho tiempo. Y acá tienen algunos datos de cómo es el consumo eléctrico justamente, que la mayoría es de derivados del petróleo, el carbón y gas. Y es muy bajo el porcentaje en lo que hace energías renovables. Entonces, esto, para poder lograr esto, se requiere muchísima inversión para generar energía renovable y sustentable. Porque acá también hay un plan que desarrolla el Plan Nacional de Energía, que establece justamente, bueno, cómo va a ser la política energética de Indonesia, ¿no? Entonces, incluso, bueno, tal vez podemos hablar ahora en un momento de lo que hace energía nuclear, pero bueno, acá tienen, por ejemplo, de dónde Indonesia es muy rica en recursos de carbón, petróleo. El tema es poder obtenerlos, ¿no? Se necesita esa inversión para extraerlos, por un lado. El otro es el tema del almacenaje y distribución de la energía. Si tenemos ya de por sí problemas de conectividad en general, imagínense para el comercio, una de las medidas, como hablabas, Mariano, o preguntabas sobre este paquete económico, bueno, la distribución también de los costos por temas logísticos. Bueno, imagínense que llegue la energía que se produce en Kalimantan en otra isla. Bueno, esto es un grave problema. ¿Y cómo está pensando el gobierno en echar adelante esta problemática? Es necesidad de energía. Para mover una economía se necesita energía. Entonces, bueno, frente a estos recursos, bueno, la primera es necesitar inversión. El tema es de que, más allá de esta política que se establece justamente, conocida como el NEP en el 2014, hace una división de lo que hace energía, por un lado, sustentables y renovables. Bueno, renovables, por ejemplo, tenemos solar, eólica. Eso también requiere de la infraestructura, del problema del almacenaje, pero además también de que de alguna manera también impacta en lo que hace a la vida útil de esta infraestructura, que es mucho menor que, por ejemplo, la de energía que otorga la energía nuclear. En el caso de Indonesia, no posee reactores, centros de energía nuclear. No sé si ustedes saben, Argentina, por ejemplo, tiene 3. Creo que Estados Unidos tiene casi 150, un poquito menos. Entonces, esta política o esta idea de tal vez la adopción de energía nuclear está en mente y ya hace años que se viene debatiendo, que incluso hay encuestas a la población sobre qué piensa al respecto. La energía nuclear tiene varias cuestiones positivas, otras negativas. Primero, que requiere muchísimo tiempo. El tema es que como Indonesia, por su ubicación geográfica y justamente que tiene esta capacidad de generar recursos eólicos, solares, hidroeléctricos, bueno, busca invertir más en estos tipos de energía, y como la nuclear es mucho más costosa, es a largo plazo, porque para poder llegar a construir una central de energía nuclear lleva muchísimo tiempo. Pero
tiene al menos 60 años de vida útil. Entonces están estos costos, beneficios que el gobierno está de alguna manera llevando adelante, y que ahora desde el 2014 con esta política energética vemos la idea de que, bueno, sí, la energía nuclear es una posibilidad en un futuro. Incluso dentro del mismo gobierno hay divisiones de cuándo, para el 2040, 2045, 2030, tener una central. Incluso hay, se habla de un proyecto que tienen con un modelo, con construir un modelo ruso de central nuclear. Pero bueno, esto es algo que todavía está en debate, y que la posibilidad de establecer una central nuclear sería un gran beneficio justamente para poder dar electricidad a un montón de regiones. Pensar también lo que ocupa el espacio que ocupa una central nuclear, y que con muy poquito uranio se crea muchísima energía. Cosa que en el caso de eólica o solar, se requiere de espacios mucho más extensos para generar mucha menos energía, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que pensarlo en lo que hace a la capacidad del usuario. Pero bueno, en lo que hace, para hacer muy brevemente y tal vez para entender qué tipo de cooperación podríamos mantener con Indonesia a nivel justamente de cooperación técnica y energética, bueno, en lo que hace estas encuestas que se vienen llevando adelante, creo que uno de los factores más negativos que todo el mundo piensa cuando habla de energía nuclear es justamente Hiroshima y Nagasaki y Fukushima, ¿no? Pero bueno, estos son hechos muy aislados de lo que hace la historia. Uno de los grandes problemas, o que tal vez es muy posible, es esto, bueno, el temor de que cómo está ubicada Indonesia en estas placas tectónicas, entonces frente a cualquier movimiento de la Tierra, un desastre natural, ¿no? Bueno, para que llegue a Yo eso... tendría miedo. Si ponen tendría miedo. Bueno, justamente está en el hecho de qué modelo que de alta tecnología que requiere mucha plata para hacerlo. Pero en lo que hace a otro de los valores negativos es que la gente en muchos lados no entiende cuál es el uso o en qué lo puede beneficiar. Y eso es un poco lo que pasa también con la logística y la conectividad que veníamos hablando antes. ¿Por qué el Estado va a gastar en eso que es para dentro de tanto tiempo? Bueno, esa es una de las razones, digamos, perspectivas negativas. Lo que hace positivas, bueno, tener luego energía mucho más económica o con precios más competitivos, ¿no? Poder proveer de mayor energía digamos, a lo largo del archipiélago. Bueno, estos son uno de los pros frente a estas encuestas, y también lo que hace la estabilidad del acceso de la energía, que como decía Mauro, hay lugares que tienen muy pocas horas servicios eléctricos. Bueno, esto se da una estabilidad. Entonces, bueno, es para pensar, y es algo que se está llevando adelante desde hace un par de años en esta política energética. Sí, te sumo un problema más sobre las energías renovables, y es el hecho de que, por ejemplo, la energía solar, además, amén de que solamente funciona cuando está el sol, depende de que la energía se almacene en baterías. Y las baterías son basura, o sea, en algún momento van a dejar de funcionar y se van a almacenar en basura. Y me imagino que debe ser un problema la basura en Indonesia. No sé, Nadia o Mauro, ¿qué nos pueden contar sobre el tema de la basura? Sí, mira, yo brevemente, en general, eso es real lo que estoy diciendo, al tener menos vida a uso también estas infraestructuras, después son desechables. En el caso de los desechos de las centrales nucleares, realmente la misma empresa se ocupa de esos desechos. Realmente en otras energías o frente a residuos, otra característica, el Estado se ocupa en sí. Realmente, bueno, la misma central o la agencia de energía atómica, en este caso, de Batam en Indonesia, tendría que, por ejemplo, hacerse cargo, bueno, ¿no? Vale aclarar que hay una serie de reactores en Indonesia, pero son de investigación, o sea, no tienen fin comercial, y que están más vinculados, por ejemplo, con medicina nuclear o investigación en general. Pero bueno, eso tal vez será el último detalle para comentar. Mauro, ¿cómo es el tema de la basura en Indonesia o por lo menos en la isla donde estás? No, y con el tema de la basura, bueno, como mencionamos anteriormente cuando estábamos hablando de Yakarta,
es un tema, pero no es un tema que es exclusivo de las grandes ciudades. Creo que es un tema que es... que debería preocupar a todas las islas de Indonesia, a todo el archipiélago de Indonesia, porque no hay una política pública activa para tratar este tema. Yo sospecho, es una opinión personal, que es por la no rentabilidad de hacerse cargo de este problema, entonces no hay una política activa. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, bueno, Bali, los únicos movimientos que vamos a ver son organizaciones pero, que en su mayoría están compuestas por extranjeros, en donde tratan de buscar financiamiento extranjero, y son todas iniciativas o privadas o ONGs en donde buscan financiamientos extranjeros para tratar de combatir un poco la basura y la contaminación. A veces se limpian playas, se limpian, pero como está todo conectado, que viene, no sé, dependiendo de la corriente, de dónde baja, va a traer basura de otras islas, entonces uno puede encontrar en la playa, no sé, basura que viene de Java o de cualquier otro lado, porque está todo conectado a través del mar. Después, cuando nos vamos a islas más remotas, como Sumbawa, nos vamos a encontrar que no hay un sistema, por ejemplo, no hablo ni de reciclado, de recolección de residuos, ¿no? No hay un camión de la basura que pasa y junta la basura, entonces, ¿cuál es cómo se maneja? Es mover la basura de un lado al otro, o quemarla, son las alternativas. No hay un sistema de recolección. Entonces, o se quema, se hace un pozo y se entierra, o se mueve, la alejo de mi casa. Entonces, cuando uno va a los ríos, cuando uno va, que el río es de vital importancia para la Go ahead. gente. Uy, me está hablando Siri, perdón. El río es de vital importancia para la gente. La gente hace sus necesidades en el río, la gente se baña en el río, la gente tiene cultivos que se hacen exclusivamente en el río. El río es parte y está integrado a la vida cotidiana, y a veces hay lugares en donde uno va y por ahí ve a la señora bañándose y al señor cultivando, pero a unos pocos metros está lleno de basura. Está lleno de basura, no hay pero no es porque no hay una concientización social, sino es porque no hay, en mi opinión, que no hay políticas públicas que traten de combatir esto, cuando tenemos una sociedad donde la cultura y la identidad cultural es súper arraigada, está súper arraigada, y cuando todo este, ¿cómo se dice? Local wisdom, todo esta sabiduría local, cuando la gente, antes de usar plástico, que todavía se usa, corta una hoja del árbol de bananas y envuelve la comida y la vende. Hay toda una sabiduría local que es mucho más eco-friendly, y que tiene que no usa tanto el plástico, todavía es tratable si se aborda ahora. No sé, en 20 años, no creo, pero es un tema que si se aborda ahora, todavía se puede corregir. Y si se puede, y si se, más en este tipo de sociedades, en donde la conexión con la naturaleza es más que necesaria, es cotidiana, eh, se podría corregir con
no, con poco esfuerzo no, pero con mucho esfuerzo, pero con claras políticas públicas. Eso que decís es muy cierto y me viene a mí una pregunta, que es, visto todo lo que están mencionando, al margen de la cuestión de la energía, que es difícil, Jokowi hizo muchas promesas de campaña para generar y mejorar la situación en el mal llamadamente, muy porteño lo mío, el interior del país, que no sería el interior en el caso de Indonesia, y sin embargo no debió haber leído muy bien porque en las últimas elecciones ganó en Java, pero en el resto del país, por lo que vi los datos electorales, perdió por muchos votos, ahí ganó mucho Subianto. Sin embargo, los analistas, estos anglosajones, apelaban a que esa diferencia de votos se debía a la polarización y a cuestiones más bien ideológicas, no tanto por un fracaso en sus promesas de campaña. No sé cómo lo ves vos, y de esto hago hincapié, hago un link con otro tema que es el tema de la religión y la política. Pero antes que nada quería que me dijeras eso, si crees que es por los problemas de promesa de campaña, o realmente Jokowi no ganó las elecciones en el resto del país por cuestiones ideológicas. Yo polarización la veo más, también tal vez incurra en error, pero la veo más asociada a este centralismo que aparece en Java. La gente se ve, la gente se ve en el interior o en las otras islas, se ve más representada no tanto por la política nacional, sino por la política local. La política local es la que va a jugar un rol mucho más trascendente, porque es a la persona que van a tener ahí y que los va a representar, que tanto a nivel nacional. Es como que hay una desconexión un poco entre lo que pasa en Java y lo que pasa a nivel local. Eh, y por otro lado, esta polarización de la sociedad como la que uno, no sé, siente, o por lo menos yo sentía cuando estaba en Buenos Aires, no se vive tan pasional. Sino que esto, como que hay una desconexión con lo que pasa en las esferas nacionales, y sí, yo creo que sí. Con respecto al elemento religioso, por supuesto, que hay una gran influencia, eh, eh, que el tema religioso no es que influye la política, influye absolutamente todo. Todo. Cuando ahí hablaba un poquito al principio de estos 5 principios de la Panchasila, que es como la filosofía del Estado, y el primero es la estrella, que va a representar la religiosidad de la nación. Obviamente Indonesia es un Estado laico, no es un Estado religioso, no es una teocracia, pero las religiones van a jugar un papel fundamental en el plano privado del ciudadano y en la esfera pública. Es tan marcado que uno lo tiene marcado en el documento de identidad. Nombre, dirección, religión. Uno va al hospital y porque tuvo un accidente, se siente mal, nombre, seguro médico, religión. No sé, la religión aparece todas las acciones que uno vaya a hacer relacionadas con cívicas, donde, no sé, por ahí para nosotros la religión es un tema más privado, para acá la religión va a jugar un rol fundamental. Y uno, cuando a la hora de elegir un candidato, obviamente que va a tener en cuenta cuáles son sus valores religiosos.
como es imposible, o no, no sé si es imposible, por lo menos para mí es muy difícil ver a un candidato o un presidente que no profese el Islam. Sí se ve, por ejemplo, no sé, en las grandes ciudades, pero de vuelta volvemos a lo que es Yakarta. ¿Cómo era el nombre del cristiano descendiente Ahok. de Ahok? Ahok en el 2014. Bueno, y así terminó también, ¿no? Así terminó. Pero eso se puede ver por ahí en una mega ciudad, pero en las afueras es como pensar, bueno, vamos a tener en Bali un gobernador musulmán. No, no ahora ni en el futuro cercano. Vamos a tener, la religión juega un rol fundamental a la hora de elegir si es un buen musulmán o es dependiendo, ¿no?, en qué isla estemos. Pero si estamos en una isla donde hay una mayoría musulmana, obviamente se va a elegir, se va a elegir por un candidato que comparta y que exprese los mismos valores, los mismos valores. Sí, eso es muy interesante. Normalmente suelen hablar sobre la existencia de un populismo islámico, pero creo que eso es más bien, como bien decís, dentro de las ciudades. Porque por lo que tengo entendido, las corrientes islámicas más integristas son fuertes en las ciudades, básicamente, que es donde están, por ejemplo, el salafismo y todo eso. ¿Qué podrías decirnos sobre el salafismo? Porque en Europa nos están contando el tema sobre esta diversidad del cual Indonesia se siente tan orgullosa, como que estaría en peligro justamente por esta afluencia de estas corrientes nuevas y más integristas. Y ya con esto iríamos cerrando. No, con el tema de las corrientes, primero que uno no puede, como Indonesia es tan grande, tan diverso, con, no sé, más de 300 grupos étnicos, más de 700 idiomas, uno tampoco no puede hablar de una corriente o de un Islam. El Islam va a tomar distintos, va a adaptar o va a tomar distintos elementos dependiendo de la cultura, dependiendo la isla, dependiendo de donde uno se encuentre. Obviamente, por ejemplo, las dos grandes organizaciones, Muhammadía o Ulama, son las más grandes que van a, mm, a, mm, a influenciar, sí, a nivel eh, por ahí a nivel político tienen un montón de injerencia, o a nivel educativo, con toda la hermandad musulmana, la presencia de la hermandad musulmana dentro de las escuelas, en todos estos centros de voluntariados o de caridad. Pero uno no puede hablar de una corriente, sino que no sé, yo no, por lo menos dependiendo, hay lugares en donde el Islam va tomando distintas formas, donde se va adaptando a las culturas. Por ejemplo, vuelvo siempre, yo tomo como referencia, ¿no?, donde vivo, en donde hay elementos que a mí por lo menos me sorprende, porque yo tengo una concepción en mi cabeza y después cuando en el día a día, bueno, pero esto no es contradictorio. Por ejemplo, el hecho de adorar o hacer ceremonias a los muertos. Uno cuando piensa en el Islam bueno, eso está prohibido, eso induce a la idolatría, eso no. Bueno, pero eso pasa, eso pasa. No, porque adentro del Islam no vamos a tener manifestaciones artísticas del arte figurativo, no, pero cuando uno va a ciertas ceremonias, va a haber un montón de elementos inspirados en la naturaleza, animales, distintas formas que no solamente se circunscriben a la caligrafía.
sino que van a tomar todos estos elementos que son tradicionales de la cultura y los van a incorporar con estos valores islámicos. Pero el Islam sí, juega un rol fundamental, no una corriente, sino toda, y unifica, yo creo. Por ejemplo, cuando uno piensa en hablando, no sé, la causa palestina, no importa de qué facción sos, a qué organización perteneces. Es una causa que unifica, que unifica a toda la sociedad en conjunto. Bueno, no sé, perdí un poco el hilo a dónde iba. No, igual estabas contestando bien la pregunta. Nadia, no sé si querías comentar algo sobre esto, sobre polarización o algo. Bueno, en realidad no puedo haber mucha más de polarización, pero bueno, justamente lo que fueron las elecciones, como vos bien decías, esta idea de una nueva polarización geocultural, muchos hablan, y que bueno, es un poco lo que también comentaba al principio, el costo político que puede ser para Jokowi el no cumplir con las promesas. Y además, justamente, sus votantes son los javaneses, la capital ya no va a ser más Java, ¿no? Bueno, ¿cómo eso va a impactar a la hora de las próximas elecciones? Eso, yo creo que eso es fundamental entender y que o tiene, no sé, creo que tiene, sí, pensado realmente cumplir con estos objetivos para no perder el electorado. Bueno, veremos. Pero es muy difícil hacer futurología y yo creo que la política que está llevando adelante es muy ambiciosa para todo lo que necesita. Y hay demasiados desafíos para enfrentar, no solo desde la cuestión económica, la recuperación económica tras la pandemia, pero también para la situación actual, que es la guerra Ucrania y Rusia, que afecta a la economía en general. Y bueno, a Indonesia también, ¿no? Sí, perfecto. Muy interesante. Yo me quedaría hablando horas sobre Indonesia, un montón de cosas que quedaron en el tintero, sobre todo el del Islam y las Fuerzas Armadas y todo, pero el tiempo es tirano. La pandemia. Y la pandemia. Llevamos 1 hora y media hablando y vamos a tener que darles un cierre. Muchísimas gracias a los dos por haber participado, muy interesante y espero que podamos repetir esto para tocar los temas que nos quedaron en el tintero, que fueron muchos. Cuando quieran, gracias por la invitación, me encanta, nada, que se ponga o que se piense a Indonesia desde allá y obviamente es un placer, es una forma de volver a conectarme un poquito con Argentina a través de ustedes, así que muchas gracias. Muchas Un placer gracias. Nadia, volver a verte. Gracias a todos y por la invitación también. Bueno, gracias a Mauro también, Terima Kasih. Terima kasih, sama-sama. Bueno, sí, fue un gusto, la verdad, poder participar. Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos. Ale, creo que no viste el mensaje. Bueno, esto lo vamos a cortar después. Cortamos en el Terima Kasih.